Me dedico al sonido para documentales y pequeñas películas indie, lo que significa que llevo horarios raros y escucho más de lo que la mayoría quiere. El 29 de septiembre de 2025 conduje hacia el este con mi hermana Maud y nuestra amiga Camille para pasar un fin de semana largo cerca de Saint-Vallier, en la ribera sur del San Lorenzo. Las hojas estaban perfectas, los arces tan rojos que parecían iluminados desde atrás. Se suponía que sería descanso y fotos y sidra barata. Habíamos alquilado una cabaña de una sola cama sobre la marisma, de esas con porche, un edredón desteñido y una lista escrita a mano de dónde comprar tarta. Si hubiera sabido lo que seguiría, habría insistido en cualquier otro sitio, incluso un motel junto a una parada de camiones. Nos detuvimos en un pequeño museo del pueblo la primera tarde. La señora de la recepción, con un mapa de la parroquia prendido detrás de ella, nos indicó con la mano una exposición sobre mujeres célebres y célebres por malas de la región. Había una jaula, costillas de hierro colgadas de un gancho, del tamaño de una persona y más fea de lo que cualquier foto puede mostrar. El cartel hablaba de una mujer llamada Corribué y de cómo su cuerpo había sido expuesto de ese modo cerca del cruce de caminos como advertencia. Un curador visitante, o quizá solo un voluntario haciendo de curador, se inclinó cuando nos vio mirar fijamente. «Fais pas de siffler la nuit», dijo con una sonrisa que no concordaba con los ojos. «No silbes de noche». El hierro recuerda. Nos reímos porque ¿qué otra cosa? La cabaña en sí era material de postal. Ya se había formado una lámina fina de hielo en los charcos, pero la marisma burbujeaba y reía entre juncos viejos. Decidimos hacer pasta y beber un poco de vino antes de bajar hasta el agua. Maud se adueñó del sofá y fotografió la luna sobre el río. Camille leyó en voz alta un folleto que había cogido. Historias viejas, advertencias, una lista de santos con nombres que yo había olvidado desde el catecismo. Recuerdo haber pensado que la noche olía a monedas mojadas. Puse mi grabadora portátil en el alféizar, mitad en broma, mitad por costumbre. Siempre recojo tono de sala. El archivo llevaría el nombre de la fecha, prueba de que no era más que aire. Pasaron unas cuantas cosas que desestimamos. La luz con sensor de movimiento afuera parpadeó 2 veces cuando nada se movía. Las llaves junto a la puerta repiquetearon contra la pared como si alguien las rozara con un dedo. La brújula del teléfono dio una vuelta durante un segundo justo después de que escribí Saint-Vallier en Maps. La estufa hacía ruidos de casa vieja, pero por debajo algo como un tintineo delgado. Viento contra el tubo de la estufa, me dije, porque la alternativa era ridícula. Cuando Camille salió a fumar, volvió temblando y dijo que había una forma entre los abedules. Maud se burló de ella. Yo también. Era más fácil que admitir que yo había oído ese mismo metal tenue un instante antes de que ella abriera la puerta. Nos pusimos tontas. Alguien sugirió hacer una psicofonía EVP por diversión, hacerle una pregunta al aire y reproducir la grabación. Puse una ganancia baja, lo cual me sale natural cuando temes que un retumbo de la estufa te clipee todo. Maud preguntó con su voz más bonita, ¿hay alguien aquí con nosotras? Y añadió, ¿alguien que recuerde la jaula del cruce? Esperamos, mordiéndonos la sonrisa. Cuando lo reproducimos, no hubo nada durante un minuto largo, salvo nuestra propia respiración, las tablas del suelo, la garganta de la estufa. Luego la grabadora captó algo que no me gustó nada, un sonido que no pertenece a madera, ni lana, ni vapor de sopa. No tanto una voz como herrajes asentándose, 2 golpes sordos, luego un roce de cadena. En francés, por debajo, el hilo fino de unas sílabas. J'arrive. ¡Ya voy! No dormí. Me tumbé de lado para poder ver la puerta y la ventana al mismo tiempo, porque mi abuela me enseñó que eso hace vacilar a las pesadillas. A las 3:17 a.m. La temperatura cayó como un telón y mi aliento empañó el cristal. La marisma se quedó en silencio. Más allá de los abedules, algo colgaba donde no había nada, una forma más oscura dentro de la oscuridad.
costillas dentro de costillas. Giraba, casi perezosa, como si recordara cómo moverse después de la herrumbre. Conté mis latidos para mantenerme firme. Cerré los ojos. Mi abuela también me enseñó a no dar forma a las cosas que quieren forma. Por la mañana me dije que era un árbol muerto e hice un café lo bastante fuerte como para sostener la cuchara de pie. Caminamos por la senda del río después del desayuno para despejar lo que fingíamos que eran resacas. El cielo se había posado sin color sobre nosotras y el San Lorenzo yacía plano como pizarra. En un bajo donde el agua había chupado de vuelta, el barro mostraba marcas. 5 manchas paralelas, herrumbrosas como si el hierro hubiera estado allí el tiempo suficiente para sangrar. A su lado encontré un clavo antiguo cuadrado. Era de hierro no moderno, áspero y afilado en la punta. Lo recogí sin pensar y me lo guardé en el bolsillo sin más motivo que la codicia. Me gustan las cosas viejas, como sostienen otras manos. Cuando regresamos hacia la cabaña, un perro de una granja nos siguió un rato, luego se detuvo, con las orejas recogidas, negándose a pisar donde el barro se había rayado. Esa tarde fuimos en coche a las cataratas de Montmorency, porque el folleto decía que había que ir y porque el agua grande y ruidosa borra los pensamientos estúpidos. Desde el mirador vi a una mujer quedarse muy quieta junto a la baranda. Vestía de negro de un modo que parecía disfraz más que abrigo, y el pelo le caía largo y lacio como una cortina. Le di un codazo a Maud y asentí en esa dirección. Cuando la mujer se volvió, su cuello parecía cerrado con algo como una bisagra. Nos miró como a veces miras tu propio reflejo cuando no lo reconoces. Se me erizó la piel bajo el suéter. Luego la niebla se espesó y cuando se rasgó de nuevo, ella ya no estaba. No les dije a las otras que la bisagra se parecía al cuello de la jaula. Esa noche, el viento patinó tan fuerte sobre la marisma que la cabaña golpeaba como un tambor. Camille, práctica como la sal, leyó en voz alta sobre la mujer de la exposición. Había versiones que la pintaban homicida, versiones que la hacían inocente agraviada, y otras que la convertían en una especie de excusa para que la gente del pueblo tuviera miedo a la noche. La jaula, sin embargo, estaba en todas. Ella había colgado en ella, o después, o en su lugar. Los detalles cambiaban como el tiempo. Yo seguía tocando el clavo cuadrado sobre la mesa como quien golpea una baraja para cortarla. El metal estaba tan frío que parecía mojado. Cuando por fin hablé, mi voz hizo una tontería y tembló. Les conté lo que creía haber visto entre los abedules. La boca de Maud se tensó como si se preparara para una tormenta. Porque necesitaba demostrar que nos estábamos asustando por diversión, abrí los archivos de la grabadora y arrastré al portátil el tono de sala de la primera noche. En vista espectral, el audio es un cuadro, y este tenía una simetría extraña. El piso de ruido subía y bajaba en franjas finas tan regulares como postes de cerca. Cuando realcé en 1 kHz, el golpe metálico salió al frente. Cuando limpié los graves, se resolvió una voz. Sonaba a palabras que habían dormido mucho tiempo bajo el agua y despertaban oxidadas. Desciendes, decía. Y otra vez, desciendes. Puede significar baja o ven abajo. Entre tacos y risas, Camille dijo non, non y fue a por el botón de encendido. Las lámparas parpadearon fuerte. La cadena de la puerta se deslizó sola y quedó colgada en ángulo, como una mano a la que no le queda nada que agarrar. Nos fuimos. No hay heroísmo en quedarse después de ese tipo de invitación. Tiré mi equipo al asiento trasero. El clavo volvió a mi bolsillo antes siquiera de que yo supiera que mi mano se había cerrado sobre él. El GPS abandonó la línea azul educada e intentó meternos por una carretera que juro que no estaba allí 1 hora antes. Rang du Gibet deletreó la pantalla, como si un bromista hubiera metido el pasado en la boca de Google. Al llegar al cruce A4, la radio, que estaba apagada, empezó a susurrar estática. Luego algo como una bobina de una canción folclórica sonando a la velocidad equivocada. El aire parecía que podía quebrarse si nos movíamos demasiado rápido.
En los faros colgaba un lugar más oscuro dentro de la oscuridad, un peso vacío. A Camille le sangró la nariz de repente. Maud susurró «Je vous salue, Marie», como si su voz perteneciera a la garganta palpitante de otra persona. Vimos la espadaña de la iglesia 2 curvas después y orientamos el coche como una oración. La puerta principal estaba cerrada, pero la de la sacristía se dio al segundo tirón y caímos dentro entre olor a barniz de madera y velas. No hablamos. No hacía falta decir nada. Vacié mis bolsillos sobre una mesa baja, como si la sala misma hubiera pedido todo el metal. Llaves, monedas, el clavo de hierro. El clavo repiqueteó en la madera y sonó más de lo debido. Afuera oímos ese tipo de golpe que oyes una vez y revisas tu vida para ver en dónde más ha vivido. Una voz fina se deslizó por debajo del umbral. «La Corivette a vu», dijo, las vocales estrechas como alambre. Algo tiró del pestillo interior tan leve que pudo ser el viento. Pusimos 3 manos encima de todos modos y los sacudimos. ¿Dormimos? Si estar aturdidas con los ojos cerrados cuenta. Dentro del coche hasta que el cielo se amorató en día. El mundo tenía la paz irreal que sigue al mal tiempo. Llevamos el clavo de vuelta al museo con una nota cuya cortesía daba vergüenza. «Nous sommes désolés» fue todo lo que supimos decidir, porque cualquier otra cosa se sentía como si pudiera leerse como una discusión. El museo no abría tan temprano, así que metimos el paquete bajo la puerta y nos fuimos. Ninguna habló en el coche hasta que la autopista se juntó con los letreros de la ciudad. Cuando por fin llegamos a Montreal, Maud se quedó en un silencio que no voy a diagnosticar aquí, y Camille envió 2 frases por texto a su madre, y luego apagó el teléfono como si fuera una boca que no debía decir más. 10 días después, ya se me habían dejado de temblar las manos cuando abrí el portátil para terminar algo de un cliente. Grabo tono de sala en cada locación para que los editores puedan ocultar cortes. Es un hábito aburrido que salva escenas. La toma larga de una biblioteca del 7 de octubre parecía normal hasta que cambié a espectral. El fondo volvía a tener barras, finas y regulares como un peine. First me dije que había configurado mal una puerta de ruido, antes de recordar. No había usado esa grabadora. Me incliné tanto que el monitor se emborronó. Entre las barras, alguien se movía. No una imagen. Esto era audio, sino movimiento dentro del patrón, como aporrear una cerca con la palma para que tiemble toda. La marca de tiempo del archivo parpadeó un segundo, quizá un fallo, y marcó 1763 antes de volver a ahora. Aparté las manos del teclado y esperé a que el corazón me siguiera. Al día siguiente llegó una carta del pequeño museo, todo sello oficial y «Estimada señora, gracias por la donación», decía. Valoramos la participación de la comunidad. Luego, nuevo párrafo. No tenemos guías de sala antes de las 9 de la mañana y nuestra exposición sobre la jaula está actualmente en préstamo en la ciudad de Quebec. Quizá visitó otra institución. La parte inferior del sobre tenía una mancha de óxido como una huella dactilar si un dedo estuviera hecho de alambre. Llamé al número, oí solo una máquina y colgué antes del bip. Metí el sobre en el congelador porque no sabía dónde más pertenece el frío cuando aparece así, en papel. Quizá el remate es que no pasó nada más. La ciudad es ruidosa y la marisma está lejos, y se me da bien dejar que mi vida se ajuste alrededor de cualquier hueco. Pero esta mañana, 18 de octubre, oí algo en el rellano fuera de mi departamento. 2 golpes sordos. Un roce. Abrí la puerta de la escalera y solo vi luz acumulándose sobre el cemento y un letrero de salida bostezando en verde. Aún así, cuando di un paso, la pared se sombreó con franjas estrechas como si alguien hubiera colgado una jaula en el espacio entre la bombilla y la pintura. Al fondo del pasillo, un niño en algún lugar cantaba una canción que reconozco, aunque nadie me la enseñó. Contuve la respiración hasta que el eco se aplanó. Estoy publicando esto ahora porque Maud me escribió y la quelqu'un sous la fenêtre, y luego no respondió enseguida. Sí envió un texto 20 minutos después. Era una rama. Por supuesto que era una rama.
Si oyes un tintineo fino afuera, después de medianoche, quieres que sea la cadena de la bicicleta de tu vecino. Si tu audio se ve como cercas, donde no existe ninguna, quieres que sea un plugin que olvidaste dejar encendido. Si alguien amable en un pueblo pequeño te dice que no silbes de noche porque el hierro recuerda, quieres que sea una historia sin dientes. El clavo se ha ido, a donde quiera que vaya el hierro cuando le han pedido que te vigile y luego queda aplacado. ¿O no? Mi hermana está bien. Camille está bien. Yo estoy bien. Todo volvió a la normalidad. Como dice todo el mundo cuando no quiere hacer un ruido que pueda atraer atención. Pero estoy escribiendo esto en el silencio y algo en mi escritorio ha empezado a marcar un ritmo lento sobre la madera que mi abuela reconocería. 2 golpes sordos. Un roce. No estoy silbando.